Abra, hermano, su palabra, la palabra de Dios. Si no la trae en físico y necesita una, pídamela y yo te la regalo. Si no la quiere traer en físico, pero quiere descargar la aplicación, hágalo, puede hacerlo. Está en App Store y está en Play Store como YouVersion, o nada más póngale Biblia y la primera que te salga, ahí descárgala. Como punto adicional, ahí dentro de la aplicación de la Biblia se encuentra completamente gratuita la serie de Chosen, los elegidos. La serie que habla de Jesús. Y no solamente eso, sino que también hay una serie de películas ahí dentro, completamente gratuitas, para que usted pueda edificarse en la palabra. Amén. Amén. Abra las escrituras entonces conmigo y viaje al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan 10:10. Si tiene el mensaje ahí ya en su teléfono o en su Biblia, por favor póngase de pie por respeto a la palabra. Si tiene algún impedimento físico, no se preocupe, ahí quédese sentadito, pero acompáñenme por favor a leer el mensaje de hoy. Juan capítulo 10, versículo 10 dice de la siguiente manera: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Inclina tu rostro ahí donde estás y elevemos una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gloria y honra a tu santo nombre. Gracias, Señor, porque nos tienes en este lugar dispuestos a escuchar tu palabra. Señor, el mensaje de hoy yo sé que es por demás interesante y es muy intenso. Sabes, Señor, personalmente lo que me ha costado, Señor, entender el mensaje de hoy. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que hables a tu iglesia, que hables, Señor, a tus hijos, a cada corazón, a cada persona. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar un momento, iglesia. El ladrón no viene sino ¿a qué? A matar, a robar y ¿qué? Y a destruir. Muy bien, hermano. Sí pusieron atención al mensaje de hoy. Escuche bien lo que le quiero decir el día de hoy. Estamos siguiendo una serie que se llama La Visión. ¿A cuántos les encantó el mensaje del domingo pasado? A mí me encantó, hermanos. De verdad yo me llevé un deleite, un disfrute. Adelante, bienvenidos chicos, pásenle. Para mí fue una bendición grande, mis hermanos, el mensaje del domingo pasado. Saber que Dios nos ha llamado para cosas grandes y eternas. Saber que Dios me ama tanto, que entregó a su Hijo y que Él soñaba conmigo desde antes de la fundación del mundo y que Él descarga sus sueños y sus visiones en nosotros. La visión representa aquello que Dios ha mandado a hacer a nosotros en este mundo. Muchos dicen lo siguiente: el propósito de Dios. Señor, muéstrame tu propósito. Muestra el propósito que tú tienes para mi vida. Pero la realidad de esto es que no es el centro el que nosotros tengamos un propósito en la vida. El centro es que nosotros vivamos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y a través de la visión, el Señor nos habla de cuál es el propósito que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Dios habla de propósito eterno. Cuando habla acerca de su amor, Él dice: con amor eterno te he amado. Cuando habla acerca del propósito, Él habla de cosas que no han visto ojos y que no han escuchado oídos. Ni siquiera han subido a corazón, es decir, ni siquiera han llegado al pensamiento de una persona. Esas son las que Dios preparó para ti. Dios tiene un propósito especial para ti, pero es el propósito de Dios, no el propósito tuyo. ¿Me estás entendiendo en esto? Para que usted entienda un poquito más esto. Yo tenía un propósito, un sueño. Bueno, tuve varios, ¿no?
Pero mis propósitos, entre uno de ellos era ser beisbolista. No pegó el chicle. Literalmente me descompuse la rodilla. No funcionó. Jugando ahí en la universidad, me lesioné. No era muy bueno que digamos, ¿no? Segundo propósito, dije, bueno, voy a estudiar y voy a ejercer mi carrera, mi profesión. Pero ¿qué crees? Ese era mi propósito también. Pero un día, estando en la presencia de Dios, orando, me sentía en un proceso en donde me sentía quizá frustrado porque sentía que no había logrado nada bueno en la vida. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento de la vida? Que gente que no has logrado nada y de repente Dios habla y dice, lo que pasa es que estaba siguiendo tus planes. ¿Qué te parece si ahora sigues mi plan? ¿Qué te parece si ahora sigues mi camino? ¿Qué te parece si ahora pones a cuentas todo lo que tú quieres hacer y antes de hacerlo, primero me cuestionas y me preguntas a mí? En ese sentido, mi hermano, la visión es maravillosa, pero también la visión te da dirección. La visión no solamente sirve para decirte qué es lo que Dios quiere hacer contigo, sino que la visión también significa a dónde me va a llevar Dios. Y el día de hoy quiero hablarte de algo muy interesante de la visión. La visión entre el cielo y el infierno. ¡Ay! ¿Sabe que hablar del infierno en estos tiempos está... bueno, es una predicación muy ausente dentro de las iglesias. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que alguien te habló del infierno? Está perdida la predicación del infierno. Pero yo te tengo que hablar con la realidad. El ladrón vino a matar, vino a robar y vino a destruir. El ladrón no se anda con juegos. Si tú le dejas la puerta abierta de tu casa, va a entrar y va a saquear y va a destruir todo. Si tú dejas puerta abierta al ladrón, el ladrón no va a pensarla dos veces para destruirte. Cuando la Biblia habla de ladrón, en este preciso pasaje bíblico se refiere a Satanás, al adversario. La palabra diablo significa el adversario, el enemigo. Y muchos temen y tiemblan y creen en el infierno, pero aún temiendo y creyendo en el infierno, viven vidas desenfrenadas. La palabra de Dios es clara cuando habla del cielo y habla del infierno. ¿Qué te parece si comenzamos con el mensaje? La Biblia, el mensaje de la palabra de Dios comienza en un lugar maravilloso llamado Edén. Díganlo conmigo, Edén. Dice la palabra de Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios comenzó a hablar. Y con la sola pronunciación de sus palabras, comenzó el Señor a crear las cosas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue. Y vio Dios que la luz era buena. Y después que dijo, sepárense las aguas de la tierra. Y llamó a lo seco, tierra, y a las aguas, océanos. Vio Dios que era bueno y continuó creando con su palabra. Y al final de su creación, después de haber creado los cielos, las estrellas, las lumbreras, del día, la noche, el sol, la luna, aquí hay mucha ciencia metida. Yo estudié físico, matemáticas, y me sorprende cómo los periodos de los que habla el libro de Génesis empatan en similitud con lo que cree la ciencia, como fue la creación del universo. Por esos periodos. Pero lo sorprendente de esto es que al final de la creación ya estaba todo. Ya estaban los animales, ya estaban los campos, los árboles, las plantas, ya estaban los mares, ya estaban las estrellas, ya estaba todo. Pero al final Dios decide crear a la humanidad. Y dice la palabra que Dios formó del polvo de la tierra. Oiga bien esto, del polvo de la tierra formó una figura conforme a su imagen y semejanza. Lo formó y sopló en él aliento de vida y fue un hombre viviente. A este primer hombre Dios le llamó Adán, que significa el primer padre, el padre de todos. Y lo puso a trabajar. Hombres, Dios quiere que trabajemos. Lo puso a trabajar, no lo puso Dios, y lo puso a trabajar. Te voy a dar autoridad para que gobiernes sobre todo lo que he creado.
Vas a ser la corona de mi creación. En otras palabras, vas a reinar sobre la creación que yo he hecho. Dios se esmeró y dejó a lo último lo mejor. Y no me refiero a Adán, sino que después vio a Adán que estaba solo y le creó una compañera. Lo durmió y de su costado sacó una costilla y de la costilla creó a una pareja ideal. Cuando Adán despierta y ve a esa persona que estaba ahí, que se parecía a él, pero no era como él, la vio muy hermosa. Y este fue el primer piropo de la historia, mi hermano. ¿Está listo? Para que aprendan los hombres. ¿Cómo se ve? Es un piropo. Le dijo, varona. Yo una vez fui a una iglesia en donde un hermano llegaba y Dios te bendiga, varona. Dios te bendiga, varona del Señor. Y tú te sientes así como que religioso, hermano. ¿Sabe por qué le dijo varona? Tu varona, ¿eh? ¿Sabes por qué le dijo? Porque saliste de mí. Eres carne de mi carne. Es que el piropo no se quedó ahí. Varona, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Pobrecito Adán, no había palabras en su léxico para decir eres hermosa. Lo primero que se le ocurrió fue decir varona, carne de mi carne, sangre de mi sangre. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esto? Dios los puso en el huerto de Edén. ¿Sabe qué significa Edén? Significa placer, deleite. Ya sabrá lo que pasó usted ahí, primer matrimonio. Pero ese fue el lugar, un paraíso, una maravilla. La humanidad vivía en perfecta armonía entre Dios y todo lo creado. Dios podía descender al huerto y podía convivir con ellos, platicar con ellos. ¿Cómo vas, Adán? ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo te está cuidando Adán? ¿Se está portando bien? ¿No? Ya me inventó varios apodos ahí. Ya me dijo mujer, no sé qué significa eso, pero bueno. O sea, ya me puso nombre, me dijo Eva, no sé por qué, pero bueno. Me está diciendo piropo, me trata bien. Y voltea con Adán. Adán, ¿cómo la estás cuidando? ¿La estás tratando bien? Recuerda, sobre ustedes he puesto la autoridad de la creación. Dios convivía con ellos. ¿Te imaginas estar en ese huerto? Mi hermano Esteban, ¿se imagina estar en ese huerto y convivir con Dios? Y que llegue contigo, Yesenia, y te diga, ¿cómo te está tratando? Ya te compró los taquitos que tanto te gustan. Ya te llevó a pasear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la intención de Dios es que vivieran en el deleite. Por eso el huerto era Edén. Era un deleite. Dios quería que la humanidad estuviera en deleite. Pero, dígalo conmigo, 1, 2, 3. Llegó el ladrón. ¿Qué es lo que hace un ladrón, mi hermano? ¿Qué es lo que hace? Roba. A ver, Madison, si tú dejas tus muñecas afuera en la calle, ¿qué crees que va a pasar? Se lo van a robar. ¿Y quién se los va a robar? Pues, No son rateros, ¿no? Son, ¿no? de hecho, ya lo robaron. Ya te robaron. Híjole, ya vas llegando a esa casa y ya te robaron. Bueno, en fin. Pero a lo que voy es esto. Llegó el ladrón y no venía con buenas intenciones. No viene, el ladrón no viene a preguntarte, hola, ¿cómo estás? Viene a tu casa, ¿no, señores? El ladrón viene a robar, viene a hacer daño. El ladrón entró en forma de serpiente al huerto. ¿Saben por qué? Me preguntaba yo, ¿por qué en forma de serpiente? ¿Cómo es una serpiente? Es sigilosa, es cautelosa. Una serpiente por lo general está en los rincones, en los lugares en donde no la ves. Y cuando extiendes tu mano, ¡sax! Aparece. Así es una serpiente. Sigilosamente, cautelosamente, entró al huerto. Se acercó a la mujer. Siempre que Satanás se acerca, no tiene buenas intenciones. Es un ladrón. Viene a hacer daño. Entró. Vino a robar. Y empieza a preguntarle a la mujer, ¿qué estás haciendo? Porque Dios te dijo que no comieras de ningún fruto. Fíjese cómo el enemigo lo primero que te roba es la palabra de Dios. Dios dijo, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está allá en el medio, del conocimiento del bien y el mal, de ese no coman, porque el día que comas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Morirás.
Ese fue la palabra de Dios, pero lo primero que Satanás vino fue a robar su palabra, porque Dios dijo que no podías comer de ningún árbol. Eva lo corrige: de todos los árboles podemos comer, de todos los frutos del huerto, menos de aquel que está allá, del conocimiento del bien y el mal. Porque el día que comamos de ese árbol, moriremos. Y entonces Satanás vuelve nuevamente a engañar, a intentar robar la palabra de Dios, y dice: no es cierto, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Y desde ahí comenzó el pecado a entrar en el corazón de Eva, el querer ser como Dios. Vas a ser como Él, conociendo lo que es bueno y lo que es malo. Muchos dicen: fue engañada. No, ella conocía la palabra y decidió voluntariamente comer del árbol para querer ser como Dios. Comió. No solamente comió, sino que cuando Adán llega, le ofrece el fruto. Yo tengo una pregunta: ¿tú crees que Adán no sabía que era el fruto? Sí, lo sabía. Pero no solamente el ladrón vino a robar, también vino ¿qué? A destruir. Estaba en peligro, en riesgo el matrimonio de Adán. La mujer que me dio Dios falló. El problema de Adán, el problema de Eva fue que ella decidió comer del fruto. Y el problema de Adán son dos problemas. Uno, no la estaba cuidando como Dios le dijo. Y dos, que estando consciente de que era el fruto, decidió comer del fruto por amar más a Eva que a Dios. Comió. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. La conciencia se abrió, entró el conocimiento del mal, y el enemigo no solamente robó la palabra, no solamente destruyó a Adán y a Eva en cuanto a su relación, porque hubo el primer pleito, el primer conflicto entre ellos. Cuando Dios se manifiesta y les pregunta: ¿en dónde están? Ellos le dicen: estamos desnudos. Y Dios pregunta: ¿comieron del fruto? Yo les dije que no comieran. Y Adán comienza a excusarse: la mujer que tú me creaste. Ahí empezó el primer pleito familiar. Es que tú tienes la culpa. Es que tú eres responsable. A veces yo voy manejando, justo ayer, amor, iba manejando y a mí se me pasó el cruce. Y yo le digo: ¿por qué no me dijiste antes? Pero la culpa era mía. Sí, claro, yo reconozco mi error, amor. Pues sí. En el momento mi copiloto me falló. Pero la naturaleza caída es buscar culpables. La mujer que tú me creaste. Y voltea con Eva: la serpiente que tú creaste. Y la serpiente se quedó: aquí me echó la culpa. El diablo se disfrazó de mí. Yo no tengo la culpa, Señor. Si te das cuenta de que uno, el enemigo vino a matar ¿qué? La relación que había entre Dios y la humanidad. Dos, a robar. ¿Qué robó? Sus palabras. Tres, a destruir la relación que Dios había creado, a destruir lo que Dios había hecho. Pero tristemente, en vez de reconocer la falla, la tendencia de la humanidad es excusarse y decirle a Dios y culpar al mismo Dios. Imagínense esto: Adán y Eva culpando a Dios. La mujer que tú creaste, tú tienes la culpa, ¿para qué me la creaste? La serpiente que tú creaste. Dios lanza la sentencia. A la mujer le dice: con dolor parirás a tus hijos. Y el hombre se va a señorear de ti. Ahí, mis hermanos, ahí nació el patriarcado. No sé, pero es una realidad. Dios puso un orden. De ahí nació la jerarquía varonil. Dios le dijo a la mujer: por cuanto tú fallaste, ahora el hombre se va a señorear de ti. Y voltea con el hombre y le dice: por cuanto tú no cuidaste lo que te di, ahora tu trabajo va a ser sufrido.
La sentencia más fuerte no fue sobre Eva. De hecho, cuando la Biblia habla del primer pecado, no habla del pecado de Eva, habla del pecado de Adán. Porque Adán fue responsable. Dios lo responsabilizó a él por tu culpa. Tú fallaste. Tú tenías que cuidarla, no lo hiciste. Y con el hombre Dios fue muy severo. No solamente vas a trabajar con el sudor de tu frente. La tierra va a ser maldita por tu causa. La naturaleza va a sufrir por tu causa. Es tu causa. Eras el que tenía el control. Yo cedí el control de la naturaleza a ti y tú lo entregaste al enemigo. Es tu causa. Ponte a pensar un momento en esto. Eva con su corazón quizá destrozado, triste por lo que había sucedido, pero también al mismo tiempo la misericordia y el amor de Dios se acerca con aquella mujer y le consuela. Usted va a ser Eva temporalmente, mi hermano. Saluda a la cama. Pero no te preocupes, Eva. Así como ese fruto entró a tu vientre, también de tu vientre vendrá alguien. Así como el fruto cayó del vientre y produjo pecado, de tu vientre saldrá alguien. De tu simiente, ojo con esto, de tu simiente, de la simiente de la mujer, tendrá alguien que le va a aplastar la cabeza a la serpiente que te engañó, que va a restaurar todas las cosas. Te doy una promesa de que esto no se va a quedar aquí. Te doy una promesa de que no voy a permitir de que se pierda. Te doy una promesa de que voy a venir a salvarnos. Y va a ser de tu vientre, de tu simiente. No te preocupes. En medio del dolor, de la tristeza por haber fallado, en medio del dolor de haber sido sacados, expulsados del huerto del Edén, del huerto del deleite, Dios deja un consuelo a esa mujer desamparada, triste y destrozada, y le dice: de tu vientre, de tu simiente, vendrá el que te va a salvar. Por eso cuando la palabra de Dios habla en Juan 10:10, dice: el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Hace un recuerdo, una remembranza del huerto de Edén, pero Jesús dice: pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Quizá el enemigo te ha querido destruir, quizá el enemigo ha querido robarte la paz, ha querido robarte tu matrimonio, ha querido robarte algo, pero Dios dice: yo he venido a darte lo que el enemigo te quiso quitar. Yo he venido a recuperarte lo que el enemigo te robó. Yo he venido a darte esa vida y vida en abundancia que desde un principio tú merecías. Hay dos caminos, mis hermanos. Hay visión para el cielo y visión para el infierno. ¿Por cuál quieres que empiece? ¿Con el cielo o con el infierno? No voy a terminar el día de hoy este mensaje porque es largo. El próximo domingo le voy a seguir. Pero yo quiero hablarte acerca del cielo. ¿Estás listo? La palabra de Dios asegura que hay un lugar en donde no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, pero es un lugar que está reservado para aquellos que han recibido la salvación en Cristo Jesús. Dice la palabra lo siguiente. Escuchen bien lo que dice. Porque de tal manera amó Dios, ¿quién? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay dos caminos. En el Evangelio de Mateo habla acerca de dos caminos: el camino ancho y el camino angosto. Cuando usted agarra un camino, yo le aseguro que no lo agarra nada más porque sí, sino porque tiene un destino al cual llegar. Y yo te voy a decir algo muy real: no esperes regresar nuevamente al huerto de Edén si estás yendo por el camino equivocado. Porque el objetivo de Dios es restaurarte, es regresarte a tu estado original,
Así como eras en el huerto de Edén, en el lugar del deleite, en donde podías convivir con Él, así Dios quiere devolverte. Pero el enemigo está luchando para evitar que tú llegues a ese lugar y te está jalando hacia otro camino. En el Evangelio de Mateo, la palabra de Dios habla y dice lo siguiente en Mateo capítulo 7. Dos caminos hay, uno con una puerta estrecha y uno con una puerta amplia. Uno con un camino estrecho, complicado, y uno con un camino amplio. Y dice, el camino amplio te lleva a la condenación, y el camino angosto te lleva a una salvación, a una vida eterna. Mis hermanos, la realidad es esta: el infierno es real. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Vas a dejar que el enemigo siga destruyendo tu alma? ¿Vas a dejar que el ladrón siga robando tu paz, siga destruyendo a tu familia, y que llegue a su objetivo, que sea matarte eternamente? Porque ese es el objetivo de él. ¿Sabes por qué Satanás se ensaña tanto con la humanidad? Porque odia a la humanidad. ¿Y sabes por qué la odia? Porque es lo que Dios más ama. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, la palabra tal significa, es una medida inconmensurable, o sea, infinita de amor. De tal manera te amó, que fue capaz de entregar a su Hijo unigénito, para que cuando tú creas, no te pierdas, tengas vida eterna. El infierno es un lugar real. Y sabes algo, el infierno no es el destino final. El infierno solamente es la primera parada del camino ancho. El camino ancho representa un camino cómodo, un camino fácil de transitar, un camino donde muchos pueden pasar. En la vida cómoda, en la vida del mundo, en la vida que te lleva a la perdición, es una vida en donde tú puedes disfrutar tus deleites, en donde si tú quieres hacer lo que tú quieras, lo haces, no hay ningún problema. Pero el problema no es el camino, sino el trayecto y el destino del camino. Aunque es un camino ancho, déjame decirte que no hay paz en él. Aunque es un camino amplio, en donde quizá muchos hacen delitos y hacen dinero mal habido y viven una vida alejada de Dios, el destino es terrible. Y la primera parada de ese camino ancho es el infierno. Te voy a contar un poco lo que dice la palabra de Dios acerca del infierno, y ahorita regresamos al cielo, no se preocupen. El infierno, lugar de tormento, también conocido en la escritura como el Hades o Seol, el lugar de los muertos. El infierno es un lugar en donde las almas, las cuales no vivieron de una manera recta, son atormentadas. Jesús lo habló claramente cuando hablaba acerca del infierno. Es un lugar de lamento. Mateo capítulo 25, verso 41. El llanto y el crujir de dientes. Pero no es el lugar de la parada final. El infierno solamente es la primera estación. En cambio, el camino angosto, complicado, no tiene comodidades. En el camino angosto no caben los automóviles, solamente tienes que ir a pie. Y cuando vas a pie te cansas, hay tropiezos, te tienes que levantar una y otra vez. Pero ¿sabes algo? Aunque es un camino complicado, está lleno de una tranquilidad que el mundo no te puede dar. Está lleno de una paz, la paz de saber que estás haciendo lo correcto, la paz de saber que Dios va contigo. Aunque el camino es angosto, es una bendición entender que Dios camina a tu lado. Quizá en el mundo tú ves a las personas que hacen maldad y las ves prosperar económicamente y las ves con unos carrazos. ¿No los han visto ustedes, hermano? Yo sí los veo. Yo voy en la camioneta que la puerta del piloto se abre por fuera y la del copiloto por dentro. Bueno, al revés, ¿verdad? Y yo volteo y de repente veo a un carrazo así. Yo, Señor, el hijo del diablo. Pero este es un dicho cristiano, ¿no? El hijo del diablo en carrazo y el hijo de Dios aquí humildemente con el pie, ¿no? Pero la realidad es esta: que los bienes materiales van y vienen. A Dios no le interesa, escucha bien esto, a Dios no le interesa tanto el que tú seas bendecido acá en la tierra.
No me malinterpretes, Dios sí te va a bendecir acá en la tierra, pero el objetivo principal de Dios es salvar tu alma. Es que llegues al destino correcto, que vayas por el camino correcto. ¿Qué le hace que no tengas la camionetota que tú quieres? ¿Qué le hace que no tengas el carro último modelo que quieres, pero que llegues a la salvación? Ese es el destino. Y la primera parada hacia el cielo, por el camino angosto, es el cielo, el paraíso. Dios te regresa y también habla del paraíso, el lugar del descanso. ¿Sabes? ¿Quieres que te hable del paraíso, sí o no? Bueno, ahora te hablo del paraíso. El paraíso, el lugar de descanso en donde los muertos en Cristo esperan su resurrección. Esto es algo muy personal. Hace un tiempo, yo tuve una visión. Estamos hablando de la visión y quiero hablarte de esto. Tuve una visión del cielo. Mi abuela acababa de fallecer. Y cuando tuve esa visión a los meses, fue un sueño muy extraño. Pero a los meses de que mi abuela falleció, tuve ese sueño. Y en el sueño yo la miraba a ella, pero no miraba a la mujer anciana a la cual sepultamos. Miraba a una mujer joven, fuerte. Y la miraba. Y lo sorprendente de todo, la miraba corriendo. Nunca en mi vida vi corriendo a mi abuela. La miraba corriendo con una sonrisa. Y yo me sorprendí al verla. Yo la miraba y no podía creer que era mi abuela. Yo sabía que era mi abuela, pero la miraba joven. Y yo nunca había visto un retrato de ella joven. Hasta que desperté y yo me quedé con la inquietud. Y no sé si a mi padre o a alguna de mis tías les pregunté acerca de los gestos de mi abuela cuando ella era más joven. Entonces, ahorita tienen ese retrato colgado ahí en la pared de cuando ella se casó. Eran de esos retratos de pigmento de antes. Y la miré y ella tenía un lunar aquí, pero por sus arruguitas de la piel ya no se le miraba el lunar. Pero yo en el sueño, yo sí la miraba por el lunar, y cuando yo veo la imagen y veo que tenía un lunar ahí, digo, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Esto es una experiencia muy personal. El cielo, el paraíso, un lugar en donde los muertos en Cristo están en la presencia de Dios y esperan el tiempo de la resurrección. Porque, ¿qué crees? No es la parada final, solamente es una estación. ¿Quieres que te siga hablando de los caminos? Regresemos al camino ancho del infierno. La primera estación. Yo te pregunto algo. ¿Qué tan terrible tiene que ser el infierno para que Dios haya enviado a su Hijo a morir por ti? ¿Qué tan terrible tiene que ser el infierno, muchachos, para que Dios haya enviado a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para que tú te salves? Y no es el destino final, solamente es una parada, porque la segunda parada es terriblemente peor. La segunda parada, dice la palabra de Dios, que al final de los tiempos hay una resurrección de aquellos que murieron alejados de Dios. Pero no son resucitados para vida eterna, sino que son resucitados para la segunda muerte. Así se le conoce al lago de fuego eterno. La Biblia lo conoce también como la segunda muerte. Y esta es, dice Apocalipsis, la muerte segunda. Son resucitados y son puestos delante del trono de Dios. Y Dios dicta sentencia. Y dice la palabra de Dios que en aquel día grandes y chicos, ricos y pobres vendrán delante de Él para ser juzgados. Y muchos dirán, Señor, Señor, yo fui una buena persona. En tu nombre, Señor, predicaba. En tu nombre hacía buenas obras. Hice buenas obras.
Y el Señor le dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Y tú te preguntarás: ¿cómo puede ser posible que el mismo Dios que tú me dices en Juan 3:16 que me ama, el mismo Dios que tú dices que creó a la humanidad para estar en el huerto, sea el mismo Dios que haya hecho un infierno y un lago de fuego para llevar a la humanidad ahí? La realidad, mis hermanos, es que ni el infierno ni el lago de fuego fueron creados para que la humanidad estuviera ahí, sino que el infierno, dice la palabra de Dios, fue hecho para Satanás y sus ángeles, y el lago de fuego fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero también ahí en Juan 3:18 dice: por cuanto tú no aceptas a Cristo, tú mismo te condenas. El objetivo de Dios no es condenar al mundo, sino que tú, al negarte a aceptarlo, al negar a Cristo, tú solo te condenas. Por eso el Señor envió a su Hijo, porque tu destino original no era ni el infierno ni el lago de fuego. Por eso Dios le dijo a Eva en el huerto de Edén: no te preocupes, esta historia no se va a quedar aquí así. Yo voy a enviar a alguien desde tu simiente para que sea tu salvador. No te preocupes. Voy a proveerte de un salvador, porque tu destino no es el infierno y no es el lago de fuego. Tu destino siempre ha sido mi presencia, el paraíso y la vida eterna. Pero al negar a Cristo, nosotros mismos nos condenamos. Ahí mismo, continuando en Juan capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas. Y esta es la triste realidad de que Cristo es la salvación, pero muchas personas aman más las tinieblas, aman más el pecado. Así como Adán amó más a Eva que a Dios, así también las personas aman más sus deleites. Pero aún así, Cristo te ama, y por eso Él vino a este mundo y sigue tocando tu puerta y sigue tocando tu corazón y te está diciendo: hijo mío, hija mía, ven a mí. Qué triste es ver a personas que andan por la calle disfrutando sus deleites, viviendo vidas desenfrenadas, haciendo violencia, viviendo en el crimen. En una ocasión una persona me dijo, yo le estaba predicando y le dije: tú sabes a dónde va tu alma. Si el día de hoy tú falleces, tú mueres. Y él me dijo tranquilamente: ya sé, yo voy al infierno. Y yo le dije: ¿y no te da un dolor o temor en tu corazón? No, ya sé para dónde voy. Y yo le respondí: la realidad es que tú no sabes a dónde vas. Porque si supieras lo terrible que es ese lugar, te aseguro que harías todo lo posible por no estar allí. Si tú supieras lo terrible que es el infierno, te aseguro que no quisieras ir a ese lugar. Y peor aún, si tú supieras lo espantoso y horrible que es el lago de fuego, la muerte segunda. El destino del camino ancho, de la vida desenfrenada y alejada de Dios, es el lago de fuego. Que dice la palabra de Dios lo siguiente del lago de fuego: es un fuego que nunca se apaga. Vas a tener un cuerpo eterno, pero eternamente en el fuego, donde la oruga sigue quemando, carcomiendo y comiendo tu piel. Ni aún Satanás y sus ángeles desean ir al lago de fuego, pero Dios los va a lanzar también ahí, a él, a sus ángeles y a todos aquellos que decidieron por cuenta propia vivir alejados de Dios. Ese es el destino de aquellos que viven alejados de Cristo.
Jesús dijo la siguiente parábola de la vid: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Alejados de mí, nada pueden hacer. Todo pámpano que da buen fruto permanece en mí. Pero aquel pámpano que no da buen fruto es cortado y echado al fuego eterno. Yo te hago una pregunta. ¿Qué camino estás recorriendo hoy? ¿A dónde va tu alma? ¿A dónde va tu vida eterna? Termino con esto. El destino del camino angosto. Después del paraíso, dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con nuestro Señor en las nubes. Y después de esto, Cristo reinará sobre la tierra 1000 años. Y al final de 1000 años, de los 1000 años, el Señor hará un juicio sobre la tierra y sobre aquellos que no vivieron rectamente. Y ahí los enjuiciados serán echados al lago de fuego. Pero los que vivimos rectamente, ¿qué creen que va a pasar con aquellos? Dice el libro de Apocalipsis: y vi un cielo nuevo. Dígalo conmigo, repítalo: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la tierra pasaron. Este es tu destino, una tierra nueva. ¿Te maravillas por las bellezas que tiene este planeta, sí o no? Pero en esa tierra, ¿sabes qué es lo que hay? Hay una gran ciudad que la Biblia dice que es la Nueva Jerusalén. Calles de oro, un mar de cristal. Y no solamente es el mar de cristal, sino que en el centro de esa santa ciudad hay un trono, y del trono fluye un río, y del río, dice, a la derecha y a la izquierda está el árbol de la vida, y hay un deleite. Nuevamente la palabra deleite es el segundo Edén, es el segundo lugar de deleite. Dios restaurando las cosas y haciéndonos volver al lugar del cual nunca debimos haber salido, el lugar de su deleite, de su presencia, en donde dice lo siguiente: no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá enfermedades, no habrá angustia, no habrá niños en la calle, no habrá mujeres siendo violadas, no habrá guerras, no habrá tormentos, ni siquiera habrá un sol, porque Dios mismo, Jesucristo mismo, Él resplandecerá como nuestro sol y estaremos con Él por toda la eternidad. Hermanos, son vacaciones eternas, es un deleite eterno. ¿Hacia dónde va tu alma? Discúlpame si mis lágrimas salen, pero yo deseo con todo mi corazón estar en ese lugar. ¿Tú crees que no estoy cansado de que mi cuerpo sufra? De que estas piernas me fallen, que a veces mi cuerpo no responda. Pero la única esperanza hermosa y preciosa que tengo es que un día todo eso terminará. Un día todo eso terminará. Un día me levantaré y estaré con Cristo. Y los dolores, y la angustia, y la enfermedad, y la pobreza, todo habrá terminado. Todo habrá terminado. A veces yo le digo a mi esposa, le digo, ya quiero que esto suceda. Porque esta vida, usted es testigo de esta vida es un sufrimiento. Aunque estemos en Cristo, el camino es angosto, es complicado. Por eso yo deseo llegar a la meta que es Cristo. Por eso yo deseo con todo mi corazón que tú y tu familia también lleguen a la meta que es Cristo. Entren por el camino angosto que lleva a su presencia. Porque qué triste va a ser haber vivido una vida en la tierra y terminar en un tormento eterno. Qué triste va a ser haber sufrido enfermedades, haber sufrido aflicciones y todavía terminar en un tormento eterno por el simple hecho
de que no recibiste a Cristo en tu corazón. Porque dice la palabra, te condenas a ti mismo cuando rechazas la luz y prefieres las tinieblas. Te condenas a ti mismo cuando conscientemente escuchas este mensaje y no vienes a los pies de Cristo. La visión entre el cielo y el infierno. ¿Hacia dónde está caminando tu alma? ¿Hacia dónde ves que está corriendo tu alma? ¿Qué camino estás recorriendo? ¿Qué camino estás caminando? Ponte de pie, iglesia, por favor. ¿Hacia dónde va tu familia? ¿Te das cuenta de qué maravilloso es el plan de Dios? Nos creó para estar en un Edén, en un deleite. La humanidad falló y Él dijo, esto no se queda así. Los voy a hacer volver a su deleite. Los voy a hacer volver a la salvación. Los voy a hacer volver a casa. Y envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Te ama tanto que fue capaz de hacerse carne y venir a este mundo y morir por amor a ti, para que tú te salves y no vayas a ese terrible lugar. ¿Qué te parece si hoy le dices al Señor, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón? Vamos, levanta tus manos al cielo. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón el día de hoy, si genuinamente has escuchado este mensaje, lo has meditado y has tomado la decisión y le has dicho al Señor, Señor, creo que estaba por el camino equivocado. Hoy quiero ir por el camino correcto. Quiero ir por el camino de la salvación. Levanta bien en alto tus manos y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, en esta tarde escuché tu mensaje y creo que tú enviaste a tu Hijo Jesús para que yo tuviera salvación. Que lo enviaste, Señor, para que yo pudiera tener vida y vida en abundancia. Por eso el día de hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón y decido caminar por el camino correcto. Decido vivir para ti. No importa lo que pase, no importa lo que cueste, quiero vivir para ti. Y un día llegar al destino final y estar en tu presencia, en la vida eterna, y disfrutar de esa nueva tierra, de esa gran ciudad, de las calles de oro, del mar de cristal, en donde no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. En el nombre de Jesús. Amén.